nosotros saludamos a Sebastián Luján, abogado penal de la UBA, experto en ciberdelitos y ciberseguridad, docente, especialista en fraudes, prevención de lavado de activos y derecho digital, en comunicación con nosotros para ver a qué le tenemos que prestar atención para evitar caer en este tipo de estafas. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Matías y Amanda te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Amanda, hola Matías, ¿cómo están? Buen día, los saludo a ustedes y a toda su audiencia. Un placer estar con ustedes acá. Un placer, Sebastián. Bueno, empecemos por lo primero que tenemos que prestar atención, porque van mutando constantemente, se hacen cada vez más profesionales en el tema, que es difícil a veces poder diferenciar qué puede ser una estafa de qué no. Y me parece muy interesante cómo arrancaste este tema, que es, esto se difundió de una manera exponencial. El crecimiento que tuvo el ciberdelito en los últimos tiempos, principalmente en las cuestiones patrimoniales, los ciberfraudes, realmente creció de una manera exponencial al punto que ya no hay ninguna persona, creo yo, que no haya sido víctima o tenga a alguien muy cercano que haya sido víctima o como mínimo que haya recibido algún intento de este tipo de maniobras. Y como primer punto lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de desconfianza. Acá ocurre algo, desde la pandemia para acá, todas las personas que quizás nunca en su vida habían operado en ningún tipo de plataforma digital empezaron a hacer todo tipo de operaciones. ¿Y qué ocurrió acá? Las personas no tenían los conocimientos en ciberseguridad necesarios como para poder operar de manera fluida y de manera segura. Entonces, uno de los puntos principales que acá tenemos que manejar es empezar a ser un poco más desconfiados, principalmente cuando recibimos información de personas que no conocemos. Es interesante esto que estás analizando. A mí lo que me pasó últimamente fue que yo en la tarjeta de crédito empecé a ver que me sacaban plata de un débito que yo nunca había contratado. ¿Cómo pueden también llegar, hice la denuncia en el banco correspondiente para solucionar el problema, pero cómo puede llegar una persona a ser también estafada con su tarjeta de crédito de golpe, que tiene débitos y no sabe de dónde vienen? Porque eso también es una ciberestafa, ¿no? Totalmente. Y acá tenemos un tema que es uno de los más importantes, que es la cuestión del phishing. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Nuestros datos pueden ser obtenidos de un montón de lugares. Sí. Pueden ser obtenidos, por ejemplo, de una estación de servicio donde pagaste y entregaste tu tarjeta. Pueden ser sustraídos del propio banco, de la propia entidad bancaria, donde una persona, un empleado infiel, sustrae los datos. Pero uno de los grandes problemas que se manejan acá es el siguiente. Quizás a veces esto se da postdatado, es decir, a vos te sustrajeron los datos hace 3 meses y recién ahora los usaron. Entonces vos ni siquiera podés identificar correctamente desde qué lugar te sacaron a vos los datos. Porque si es algo inmediato, vos decís, bueno, hoy fui a tal lugar y mañana me sacaron un crédito, por ejemplo, o me realizaron un pago, quizás lo podés identificar de manera directa. Y ahora hay campañas de phishing donde se roban los datos de manera masiva. Ustedes habrán recibido mails, habrán recibido mensajes de WhatsApp en donde te piden tus datos de tarjetas de crédito. Y sin embargo, lo que se hace después con esos datos, teniendo en cuenta que esto todavía no es delito en Argentina, la sustracción simplemente de esos datos todavía no es delito en Argentina, esto es algo a tener en cuenta. Después esos datos se comercializan por cualquier vía, generalmente ahora se está haciendo por Telegram, y hay otras personas que son las que cometen en sí el delito, el fraude. Claro. Me quedé pensando esto que hablás, que es interesante. Esta base de datos que se sustrae, que se roba, que después se comercializa, porque me imagino que quizás ellos roban los datos y después venden quizás los códigos de la tarjeta, los accesos. Pero es increíble cómo una empresa tan grande, y no sé, nombramos las tarjetas más reconocidas que tienen empresas fuertes, sostenidas, atrás, Visa, Master, por decir algo, no se hagan responsables también, ¿no? Porque ellos tendrían que tener como un sistema de seguridad para proteger a los clientes. Y sí, acá hay 2 puntos, creo yo, principales para tocar. Obviamente, desde ya la responsabilidad de la entidad bancaria, que es la que tiene los datos, nosotros tenemos que hacernos mucho más fuerte en lo que tiene que ver con la privacidad de datos y con las medidas de seguridad y auditorías para tener conocimiento exacto de qué es lo que se está haciendo con nuestra información. Ustedes ahora se acostumbrarán a poner datos de tarjeta de crédito y código de seguridad en un montón de plataformas, cosa que antes era mucho menor. Entonces, un punto es, ¿qué pasa con la privacidad de esos datos? ¿Realmente tenemos un sistema de auditorías que nos permita quedarnos tranquilos de que esos datos van a ser usados de manera correcta? Y después, por otra parte, tenemos la responsabilidad de las entidades bancarias en actuar adecuadamente cuando verifican maniobras sospechosas. Esto es,
Si de repente yo nunca hice transferencias grandes de dinero y un día transfiero la cantidad de dinero que tengo, quizás todo mi sueldo, a 5 cuentas que no tenía agendadas, el banco tiene la obligación de decir, esta maniobra es sospechosa porque no tiene la habitualidad que uno esperaría, y llamarme por teléfono y preguntarme, Sebastián, ¿esta operación la estás haciendo vos realmente? Y si no lo hacen, también hay que tener en cuenta que ellos están infringiendo una norma del Banco Central que les requiere este tipo de verificación directa con el cliente. Claro, eso que marcás, Sebastián, es súper importante porque muchas veces, digamos, queda la sensación de que no se hacen cargo, ¿no? Y bueno, uno por lo menos saber qué es lo que corresponde, bueno, tiene ahí una herramienta para poder exigir. Y además nos quedamos con esto, que los datos también quedan después, aunque uno borre determinada aplicación o se trate de desvincular. Hay una base de datos que lamentablemente ya quedó, por eso siempre hay que evitar, nunca hay que, a ver, si te llaman de un banco, no te van a llamar para pedirte realmente tus datos. Entonces ya eso es una señal de alerta y siempre, como vos decías, mejor desconfiar. Pero por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Más allá de quizás llamar al banco y lo que vos mencionabas. ¿Se puede hacer una denuncia? ¿Queda en la nada? Porque vos decías, bueno, todavía no se reconoce como un delito, entonces es complejo el tema. Bueno, no se reconoce como un delito lo que es la sustracción de la información, pero cuando efectivamente ocurrió algo, ahí sí ya tenés una estafa concretamente y amerita ser denunciada en la medida de lo posible y según el lugar donde cada uno se encuentre, en fiscalías que sean especializadas en ciberdelitos. Sí, bueno, yo cuando me di cuenta que me estaban cobrando un dinero que no correspondía, lo primero que tuve que hacer fue llamar al banco. Del banco me derivaron a que llamé a la tarjeta, ellos lo que te hacen es un bloqueo de la tarjeta, te cambian el plástico y te recuperan los últimos 3 meses. Pero a mí me venían cobrando desde el 2020, pasa que era un puchito y yo no me daba cuenta. Y no, viste, uno con la tensión del día no prestaba atención. Y del puchito ese que me lo hacen a mí, se lo hacen a mano, se lo hacen a otra persona, van sacando un número tremendo. Y después la empresa esta que yo llamé, porque contacté en internet, me atendió una vez y después no me atendió más, una empresa fantasma. Ahí, ¿qué tenés que hacer? Ir con un abogado ya, si querés seguir el... Y bueno, es increíble. Sí, Matías, esto que te pasó es muy común y se está usando mucho este sistema de gastos hormiga. Eso. Porque son gastos que te pasan desapercibidos. Entonces vos por ahí estás pagando todos los meses un poquito. 1.000 pesos, 1.500. Claro, 1.000 pesos. En todos tus gastos quizás es algo que no te repercute hasta que un día te das cuenta que venís pagando 1.000 pesos hace años. Entonces esto multiplicado por la cantidad de hechos que hay, porque realmente hay muchísima cantidad de hechos, es un montón de plata y hay organizaciones dedicadas directamente a esto. En cuanto a lo que hay que hacer, sí, la denuncia inicialmente, primero para bloquear la tarjeta, hacer el reclamo al banco y si no hay una respuesta positiva, después lo que tenemos es un reclamo civil para pedir el resarcimiento económico. Muy bien, bien, y tener un registro, ¿no?, de lo que gastamos, eso ayuda como para poder tener un mayor control. Gracias, Sebastián, muy claro, la verdad, muy importante todo lo que nos contaste. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.